Tienen que visitar 2,5 millones de flores. Es una curiosidad de las muchas que rodean a estos animales. Las abejas llevan en la Tierra 50 millones de años. Su labor a lo largo de la historia las ha convertido en un destacado modelo de organización social. Más allá de su labor productora de miel, néctar, propóleo y cera, estos insectos son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad y el medio ambiente, sobre todo por su función polinizadora. Un estudio elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación demuestra que más del 35% de la producción agraria mundial depende de las abejas. Ante esta realidad, los científicos se han puesto a trabajar y están desarrollando líneas de investigación a nivel mundial encaminadas a preservar la población de las abejas, dado el papel vital que juegan de cara a la preservación del medio ambiente. ¿Qué sabemos sobre la apicultura? Para muchos es un arte que necesita de aptitudes como la destreza o la paciencia, pero sobre todo es la ciencia que estudia la abeja melífera y de la que con cierta tecnología se obtiene la miel. Arte o ciencia, España es un país de gran tradición apícola. Prueba de ello son las pinturas rupestres de la Cueva de la Araña en Bicor, Valencia, que datan del 7000 a.C. A nivel europeo lideramos este sector con un censo de 2.320.000 colmenas y producimos entre 29.000 y 31.000 toneladas de miel al año, la sexta parte de lo que se genera en la Unión Europea. Las abejas melíferas viven una situación preocupante en este momento. Se mueren. Es un problema global, como Naciones Unidas ha puesto de manifiesto en 2011 con un informe en el que se destacaban múltiples factores en la desaparición de las colonias de las abejas: el cambio climático, la contaminación, el uso de pesticidas y la aparición de varios parásitos como la varroa y el hongo, el Nosema ceranae. El problema se investiga a nivel mundial en dos centros españoles: el Centro Apícola de Andalucía en Córdoba y el de Marchamalo en Guadalajara, cuyos investigadores en este último se han convertido en los descubridores de las causas de la elevada mortandad de las abejas en el mundo, el conocido síndrome de despoblamiento de las colmenas. Pero no solo los científicos siguen de cerca el problema analizando muestras de abejas muertas. Apicultores de todo el mundo se muestran preocupados por la pérdida de hasta el 40% de las colmenas. Vamos a encender el fuelle, a ver si hubiera, o si tenemos que coger algún enjambre. Tenemos que revisar las colmenas. Este es el ahumador. Este aparatito tan elemental es el que le permite al hombre manejar las abejas, porque antes de que el hombre en el Neolítico descubriera el humo para las abejas, no había apicultores, solamente había ladrones de miel. El hombre no podía manejar las abejas. Gerardo, que lleva 30 años trabajando con abejas, también muestra su particular inquietud. En Pollales del Hoyo, en Ávila, donde mantiene abierto un museo viviente, ha visto desaparecer muchas de sus colmenas. No obstante, sigue con apasionado interés su modelo de organización, observándolas y aprendiendo de ellas, de las abejas. Muy presentes en la vida de este experto apicultor, ahora Gerardo y su familia repiten experiencia didáctica con la gestión de un nuevo centro, el Aula Museo en Colmenarejo. Quiere mostrar el fascinante mundo de las abejas a todos los madrileños. Mucha gente viene con la idea de que esto es un museo de apicultura, que lo es, pero no tanto, ¿eh? Esto es un museo sobre las abejas. Aquí lo que se aprende sobre todo es la vida de las abejas, cómo son, por qué lo hacen, cómo lo hacen. Es sobre todo sociobiología lo que se hace aquí en este museo, más que de apicultura, que también, también se sale perfectamente con la idea de lo que hace el apicultor. Pero básicamente lo que se conoce son las abejas, de las cuales tenemos muchísimo que aprender. Los visitantes descubren en este centro referencias históricas de las abejas y una exposición de utensilios del apicultor, como las mieleras o las herramientas que empleaban en la recolección de la miel. Cada apicultor hacía la colmena, el envase donde vivían las abejas, lo hacía del material que disponía. Principalmente en España, porque había muchos alcornoques, sobre todo en la zona suroccidental,
pues se hacían de corcho, tronco, bueno, del tronco de la corteza del alcornoque, como esta que vemos aquí. Pero en otras zonas donde no había alcornoques se hacían de paja, como esta, que es representativa de la zona norte, de la zona cerealística, de paja, la zona de Burgos. Esta es curiosa porque es de esparto, de la zona levantina, donde no había otros materiales. Y esta es de tronco hueco. Se cogía un tronco y se vaciaba. Normalmente se hacía mucho en el norte de la península ibérica, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, sobre todo, ¿no? Aunque también aquí en el centro de la península. Y esta es también muy curiosa porque es de mimbre y está rodeada de barro y de estiércol de vaca. Aquí tenemos una colmena de barro típica de las zonas donde no existen árboles, claro, es otro tipo de material, la zona del norte de África sobre todo, en Egipto las hacían así también, y esto son cántaros de miel. La miel es un producto muy denso, tiene mucha densidad y corre mal, o sea, normalmente pues necesita embudos muy grandes como por ejemplo este. Seguramente que la apicultura se inició cuando el hombre se dio cuenta de que el humo controlaba las abejas. El humo no las pone tontas a las abejas ni las duerme. Es un repelente que las hace manejables. Manejables entre muchísimas comillas, pero el humo permite manejarlas. Aquí, en este ahumador moderno, se introduce combustible. Generalmente metemos hojas del campo, paja, boñiga de vaca seca o de caballo, que va estupendamente, ¿bien? Se le da un poquito de humo. En principio, como os digo, el humo ni las pone tontas ni las duerme. Es un repelente, las echa para, te las hace manejables, ¿eh? Y parece ser que también hace otra función importante, y es que al darles el humo, las abejas lo que hacen es llenar su estómago social de miel y pierden bastante agresividad. Ahora las abejas se puestan menos agresivas. Aquí tenemos una colmena de observación. Estas abejas entran y salen por un tubito que hay aquí, por ahí van a la calle, porque las abejas en ningún caso pueden estar encerradas, ¿eh? Se mueren. Y es una colmena didáctica para ver el interior de una colmena. Aquí estamos viendo lo que pasa dentro de la colmena. Es como si abriéramos por medio de una caja, ¿no? Y encontráramos lo que ocurre, pero sin alterarlas para nada. Ella sigue su actividad normal. Podemos ver por aquí a la reina que está poniendo huevos. Podemos ver las abejas cómo bailan, cómo danzan, que acaban de entrar de la calle. Comunican a sus hermanas el lugar, la dirección y la distancia exacta a la que está el alimento que ellas traen. Esto es una colmena. Podemos tocar, aquí donde están las larvas y está la reina, está calentito, hay unos 34 grados constantes, y aquí, donde no hay abejas en este momento, está frío, o sea que ellas controlan la temperatura de su organismo. Mediante esta colmena podemos observar uno de los aspectos más importantes en las abejas, la comunicación, cómo se comunican entre danzas y feromonas. Las abejas comparten su información y su comunicación básica es con feromonas, a través de feromonas. Creo que se conocen más de 30 feromonas para comunicarse las abejas, pero se comunican también tocándose con las antenas dentro de la colmena, al tacto, hacen sonidos con las alas y el tórax y además tienen una maravilla de lenguaje que es la danza del 8. Podemos ver aquí abejas que acaban de llegar en este momento del exterior, cómo danzan aquí con sus bolitas de polen o con el néctar y les comunican a las otras el lugar, la dirección y la distancia exacta a la que deben ir a buscar ese polen o ese néctar que ellas traen, para que vayan a buscarlo. O sea, las abejas no se marchan alegremente las 40.000 de la colmena a buscar, a ver lo que hay en el campo. Podría no haber nada y trabajarían mucho a cambio de nada. Ellas, para evitar todo eso, utilizan la información. Unas cuantas exploradoras, obreras viejas, van y le traen el mensaje a las demás. De lo que yo traigo en este momento aquí, en aquel lugar, en tal lugar, hay muchísimo. Allá van muchas abejas. Si hay poco, van pocas. Y si no hay nada, no va nadie. O sea que el trabajo que realizan las abejas siempre va a ser proporcional a lo que esperan conseguir. La vida de las abejas es ejemplo de solidaridad y de permanente adaptación al mundo en el que viven. Bueno, una colmena, para empezar, podemos decir que es un superorganismo que está compuesto de miles de individuos, pero que se comportan como una unidad biológica, o sea, como un solo ser. A ese nivel podemos considerar que cada abeja es una célula o una neurona de ese organismo. Se comportan exactamente igual, ¿eh? Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta zona que no están las larvas tapaditas a punto de nacer, por aquí en el extremo la miel, ellas colocan, son muy ordenadas las abejas, y colocan en los extremos de los panales, colocan la miel y el polen para tenerlo cerquita de sus larvas. Y en el centro
las larvas, las celdillas vacías, limpias y desinfectadas por las obreras para que la reina ponga los huevos. Dependiendo de la época del año, una colmena puede llegar a tener hasta 60.000 individuos. Reina, zánganos y obreras cumplen cada una de ellas con su función. Siempre una reina exclusivamente, no puede haber más que una. Ella es la madre de todos los individuos, ella es la que pone los huevos. O sea que si la colmena tiene 80.000, pues los 80.000 son hijas suyas, O sea que su misión fundamental en la colmena es reproductora. Pero en la colmena habitan también los zánganos, que son los machos. Hay varios centenares solamente en primavera y verano, y su única misión en principio es reproductora también, fecundar a las reinas cuando es necesario. La mayoría de los habitantes que habitan la colmena son obreras, la inmensa mayoría. Hembras exactamente igual que la reina, pero tienen los ovarios ya en una fase de atrofia muy avanzada y no se reproducen. Ellas lo que hacen es trabajar. ¿Se atreven a decir que vemos en esta fotografía? Es polen, muchos granos de polen. Las abejas lo recolectan de las flores y lo humedecen con néctar, dándole forma de pequeñas bolas que transportan a la colmena para alimentar a las abejas obreras. Mediante estos viajes de flor en flor, contribuyen desinteresadamente a la polinización de muchas especies. El trabajo importante que hacen las abejas en el planeta no es producir miel. La miel es una cosa extraordinaria y si no fuera por las abejas no la conoceríamos, nadie la puede hacer. Pero su trabajo importante en este planeta es la polinización, la fecundación de las plantas. Ellas transportan en los pelitos de su cuerpo el polen de unas flores a otras, de unas plantas a otras, mueven los estambres, las anteras. Las abejas están consideradas como el segundo elemento que existe en la naturaleza para fecundar las plantas. Hasta tal punto que se considera que más de un tercio de la producción mundial de alimentos se debe a la polinización de las abejas. Estas son colmenas melíferas en estado natural, como las que construyen en los bosques tropicales. Y este es un parásito, la varroa, que ha matado a millones de individuos en todo el mundo. Y aquí vemos cómo se realiza la transferencia de alimento entre ellas. Se llama trofalaxia. El alimento de la boca de unas a otras pasa de los diferentes individuos hasta que llega a las 100.000 que hay en la colmena. O sea, en realidad en la colmena, en condiciones normales, mientras haya 1 miligramo de miel, nadie muere de hambre, porque rápidamente por el estómago social y de la boca de unas a otras se lo van pasando. ¿Habían escuchado alguna vez el canto de las abejas reinas vírgenes? Es uno de los estudios en los que trabaja Gerardo conjuntamente con científicos del CSIC y sobre el que están investigando. Las abejas se caracterizan por su versatilidad. A través de su observación aprenderemos de su organización, de su trabajo a favor de la colectividad. No solo recolectan néctar para elaborar miel, también recogen el polen para alimentarse, el agua para refrigerar la colmena, el propóleo para desinfectar las celdillas y producen cera y jalea real. Toda una variedad de productos gracias a las abejas. Viendo un poco un frasco de polen podemos ver cuál es la vegetación que hay en una comarca. La inmensa mayoría de lo que vemos aquí es de jara. Es un compendio maravilloso de proteínas, vitaminas, minerales. La miel, sobre todo, es pura energía, Los azúcares que tiene la miel es fructosa y dextrosa, los azúcares de la uva y de la fruta, y lo que aporta sobre todo tanto a las abejas como a nosotros es energía. Es el único alimento que no tiene caducidad, se conserva absolutamente toda la vida. Hay un producto que es muy desconocido, lo hemos visto un poco antes de cómo las abejas desinfectaban la colmena y se defendían de animales que entraran dentro con el propóleo. Ellas lo utilizan para eliminar bacterias, virus y hongos, y a nivel humano tiene propiedades terapéuticas y se usa sobre todo para todo tipo de infecciones de la garganta. La jalea real, sin ella no existiría la reina. Es la fuente más importante de proteínas y vitaminas dentro de la colmena. Y ya hay otro producto que elaboran las abejas, y además son las únicas de este planeta que saben hacer cera. La cera la hemos usado siempre, la humanidad, para iluminarnos. No hemos nacido con inventada la luz. Nuestros abuelos iluminaban o con velas de cera o con candiles de aceite. A la luz de las velas escribiría el Quijote.
Son algunas imágenes en alta definición que el Aula de la Abeja de Colmenarejo ofrece al visitante. Con ellas se ilustran las explicaciones que Gerardo ofrece al público sobre estos laboriosos seres y que son ejemplo claro de biodiversidad en el planeta Tierra.